Bueno, según la última encuesta de Chile 3D de Adimar, con 34% de los chilenos se siente estresado, cifra que contrasta con el 22% que decía estarlo el año pasado. Además, la cantidad de personas que se autodenomina como muy relajados bajó del 53 al 34%. Estamos en el estudio con el gerente comercial de 3D Adimar, José Miguel Ventura, para hablar precisamente de esta encuesta. José Miguel, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, José Miguel. En primer lugar, ¿son preocupantes las cifras que ustedes dan a conocer? Así es. De hecho, la variable que más sube con respecto al año pasado, de este un estudio que hacemos anual, todo se hace cara a cara, en hogares, etcétera, se entrevista gente Arica, Punta Arenas, y la variable que más nos llamó la atención y que más sube es el porcentaje de gente que se declara a sí misma estresado, abiertamente y de manera espontánea, y esto sube desde casi son 12 puntos, de un 22 a un 34% solo en un año. O sea, 1 de cada 3 chilenos se siente estresado. ¿Por qué se siente estresado? ¿Lograron determinar las causas? Mira, hay varias razones. Nosotros pensamos, bueno, por un lado la gente se autodeclara más feliz. Eso no tenemos... Es una buena noticia. Es una buena noticia entre comillas, pero nosotros lo que vemos es que la felicidad, si lo queremos ver así, no es gratis. Y los costos de la felicidad podemos ver que se desembocan en un mayor estrés, por ejemplo. Hay varios factores. La gente, por un lado, manifiesta tener menos tiempo libre de uso propio, y ahí cosas bien interesantes en cómo las mujeres y los hombres hoy en día están aprovechando ese tiempo libre también, que desembocan en este estrés que nosotros estamos midiendo, estamos viendo en el fondo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede ser feliz estando estresado? Hay varias cosas que marcan. A mí lo que más me llama la atención es cómo yo aprovecho el tiempo libre. O sea, lo que yo les contaba, hay menos tiempo libre disponible, pero lo que está haciendo la gente es que el menos tiempo libre disponible lo aprovecha de mejor manera. Eso también aumenta la felicidad. Con otros datos también que tenemos macroeconómicos, que sabemos que los salarios reales aumentan, sobre todo enfocado en los segmentos C2 y C3, sobre todo enfocado también acá en Santiago. Entonces hay factores, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que hace para desestresarse, al final son cosas bien personales y que están súper conectadas con yo sentirme una persona más feliz. Por ejemplo, ver televisión, descansar, hacer deporte, salir con los amigos, comprar. Pero dentro de esos datos, solo un 18% se desestresa con el deporte, lo que está comprobado que es incluso, ¿cierto?, la actividad física la mejor herramienta para evitar precisamente el estrés, ¿no? Y la gran diferencia es que cuando tú analizas el estrés, por ejemplo, entre hombres y mujeres, claramente las que se manifiestan mucho más estresadas son las mujeres con respecto a los hombres. Y la gran variable que hace la diferencia entre los dos es justamente el deporte. O sea, cuando tú les preguntas a las mujeres cuáles son sus principales fuentes de desestresamiento, si lo que no fuera así, es básicamente dormir, ver televisión, es en el fondo salir de las actividades usuales. Para el hombre, ¿cuál es la principal fuente de búsqueda de liberar este estrés? Es haciendo deporte. Entonces hay un contexto que es bien entretenido, que cuando nosotros vemos que cada hora adicional, por ejemplo, que un hombre tiene de tiempo libre, la gasta en sí mismo. ¿En qué? Básicamente haciendo deporte, después estando con los amigos, etcétera. ¿Qué es lo que hace una mujer ante una hora adicional de tiempo libre? Vuelve al hogar. Descansa, trata de estar dentro de la casa, pero en el fondo también nosotros vemos que hay una suerte de sentimiento de culpa, que no es bueno, o sea, al revés, es súper malo este tema del concepto del hombre más egoísta, en el fondo aprovechando más el tiempo libre para sí mismo, y la mujer más a cargo de la un poco más culposa niños, por haberse alejado del hogar y en el fondo ante un tiempo libre adicional trata de volver. Ya, pero espérate, es súper interesante ahí entender entonces que la mujer que se siente estresada y que vuelve a la casa, porque claro, está más estresada porque se tiene que hacer cargo de los niños, porque tiene que trabajar, porque tiene que cumplir, porque quiere ser, y muchas veces las mujeres somos súper autoexigentes también. La pregunta es si se siente menos feliz que el hombre. Se siente menos feliz que el hombre. Claro. De hecho, la mujer, con respecto al año pasado, bueno, los pics de felicidad que nosotros vemos es que por primera vez en los últimos 8 años que venimos monitoreando el estudio, el hombre se declara más feliz que la mujer. Siempre la mujer había sido más feliz, esta es la primera vez que el hombre se declara más feliz. De hecho, sube su felicidad casi 8 puntos con respecto al año pasado y la mujer relativamente la mantiene con respecto al año pasado. Eso es preocupante, ¿eh? Eso es bastante de todas maneras, porque... llamativo. Sí, exacto, llamativo. Yo quisiera preguntarte, y te lo hacía antes de iniciar la entrevista, si es que ustedes esta encuesta la hacían en distintos lugares de nuestro país. ¿Tienen los datos por regiones? Porque antes, cuando preparábamos también la entrevista, conversábamos si es que en Santiago la gente está más estresada versus la gente que vive en regiones. ¿Tienen ese dato? Esta encuesta es de Arica, Punta Arenas, como te decía, se hace en todas las capitales regionales, y lo que desemboca un poco esto es que la gente más feliz está en Santiago. Por primera vez también en los 8 años. ¿La gente más feliz está en Santiago? La que se declara más feliz está en la región metropolitana, pero también están los más estresados.
O sea, en el fondo vemos que los factores en el fondo más extremos están en la región metropolitana hoy. En regiones nosotros vemos que en el norte de repente hay un poquito de índice de mayor felicidad que en el sur y el estrés también es mayor en el norte que en el sur. José Miguel, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el concepto, cómo definen ustedes el concepto de felicidad? Es decir, ¿cómo hacen el distingo, digamos, para entender cuál es el concepto que la gente dice respecto de la felicidad? Porque a lo mejor para una persona ser feliz significa tener un auto y una casa. A lo mejor para otra es tener una bonita familia, ¿me entiendes? A lo mejor para otra es ganar un gran sueldo y para otra puede ser tener un sueldo que le permita vivir dignamente. ¿Cómo defines la felicidad? Nosotros hacemos dos preguntas, básicamente dentro de todo este estudio. La primera es una cosa espontánea. ¿Qué tan feliz te sientes tú con la vida que tienes? Así de espontáneo. ¿Y con alternativas? Se le da una escala, desde extremadamente infeliz hasta extremadamente feliz. Y ahí sacamos el 66% de la gente se declara feliz o extremadamente feliz con la vida que tiene. Tal cual, como la tiene así espontánea. Después de eso, le hacemos preguntas de cuál es su grado de satisfacción con diversos factores que involucra su vida. El aprovechamiento del tiempo libre, su relación de pareja, su relación de familia, la situación económica del hogar y separadamente con la situación, con el nivel de ingresos propios, la seguridad ciudadana, la casa donde vive, el barrio, etc. Y lo que hacemos después es buscar una relación estadística entre estos factores y la felicidad para poder generar esta explicación que tú justo me estás comentando. Y también una cosa bien novedosa es que nos da que este año por primera vez el factor que más influye en la felicidad, entre comillas, de los chilenos es la satisfacción con la salud física y mental de la gente. O sea, este tema más amplio del que yo sentirme feliz yo primero, antes y después poder darle felicidad a los que están alrededor mío es lo que hoy en día está marcando este contexto. Y es súper en contrario, no sé, yo me acuerdo en mi casa cuando era chico, mi mamá me decía, yo me pongo tan feliz cuando ustedes están feliz, claro. Y ahora es un poco el contexto súper individualista, o sea, yo soy feliz y cuando yo soy feliz puedo hacer feliz un poco a la gente que tengo alrededor mío. Mira qué curioso. El cambio. ¿Cuál es la situación más preocupante? Todavía sigue siendo el alto nivel de estrés. Y la misma pregunta que hace Mirna respecto a la felicidad, también a cómo medimos el nivel de estrés. ¿Es porque tengo mucho trabajo? ¿Es porque me queda poco tiempo libre? ¿También le entregan algún valor para poder definir el estrés? Tú te sientes estresado con la misma vida que estás teniendo en el fondo. O sea, por un lado, qué tan feliz estás y qué tan estresado estás también con el tema. A mí hay dos cosas que me preocupan puntualmente con respecto al estrés. Uno es el tema de que el hombre está buscando el deporte para sacarse el estrés, que tú dices que en el fondo aparte también trae un montón de cosas positivas colaterales. El hombre en un 18%. No, el hombre en total, los que buscan hacer deporte, los hombres son casi 29, 18 a nivel total. Perfecto. Promedio, entre hombres y mujeres. Las mujeres solamente un 9, o sea, es muy, muy poco. Entonces el hombre por un lado está buscando esto y trae un efecto secundario que es positivo para su salud. Pero hay un contexto también de consumo. Nosotros sabemos si bien el consumo es usado para liberar estrés, pero es una cosa que no era políticamente correcto decirla. Por primera vez en este estudio, cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo sacaba el estrés de sí misma y no sale deporte, por primera vez la gente espontáneamente declara comprar. Salgo a comprar para sacar el estrés. Y eso es lo que a nosotros también nos preocupa. Si bien es un cambio de tendencia en que el consumidor se atreve hoy en día a decirlo, cosas que nosotros sabíamos que hacía, pero que trataba de mantener oculta, ahora abiertamente te dice, salgo a comprar. En el fondo, ¿qué es lo que compra? Eso también no necesariamente involucra cosas de primera necesidad, sino que está hoy en día enfocando ese consumo en cosas que nosotros decimos que son como de automerecimiento, en el fondo premiándose. José Miguel, ¿los encuestados de qué grupo etario son? Estamos desde los 15 años hasta los 75, desde la BC1 al segmento D, de Arica a Punta Arenas. O sea, es súper amplio. Así es, son 1,9% ahora a nivel nacional, o sea, una encuesta bien dura. José Miguel, ¿lograron medir el impacto que tiene la crianza de los hijos, sobre todo cuando son chiquititos? Yo sé que esto ya te estoy hablando de un tema súper micro, pero es que estoy pensando en esta mujer que llega a la casa y que se siente ultra estresada y este hombre que se va a jugar el partido de fútbol, suponte tú. Claro. Porque pareciera ser que hoy día la imagen que uno tiene es que el hombre y la mujer comparten de alguna manera de forma equitativa este rol, digamos, y esta responsabilidad que es la crianza de los hijos, que desde suyo es súper estresante. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te muestra más o menos? O sea, los dos segmentos, tanto hombres como mujeres, son más felices los que tienen hijos versus los que no tienen hijos. Eso es el primer parámetro. Pero claramente las mujeres con hijos, y sobre todo con hijos más pequeñitos, se sienten más estresadas que el resto de los segmentos. Espérate, ¿y eso independiente del grupo socioeconómico al que pertenece? Niveles socioeconómicos más bajos es más todavía el más estresante porque el hombre participa menos. Así es, C3D sobre todo. Perfecto, ¿y en los grupos socioeconómicos altos el hombre participa más? No tenemos el dato así específico para poder ejemplificar si el hombre participa más o menos, pero de que se declara menos estresado por lo menos la mujer con hijos de los segmentos altos. Sí. Si está menos estresado porque participa poco. Podríamos decir que esa es una conclusión. O si podemos buscar otra conclusión, y es que en otros grupos más acomodados la mujer tiene mayor red de apoyo para poder dedicarse a tener parte del tiempo libre. Claro, pero tú dices que está más estresado
estresada la mujer del grupo socioeconómico alto también, ¿no? Pero menos que la mujer del grupo socioeconómico por supuesto, más bajo. Y eso tiene una explicación lógica. Tienes mejores recursos para poder contratar mayor la ayuda. apoyo y mayor también red de distracciones accesible. Claro. ¿Cómo resolvemos el tema del estrés, crees tú? Porque tú dijiste algo que a mí me llama la atención y me parece preocupante. Tú dices, la felicidad no es gratis. Es bien llamativo esto. Por un lado, yo creo que hay que ver cómo hoy en día podemos hacer que la mujer tenga más alternativas también de poder desarrollar labores. Yo creo que hay muchas mujeres que hoy en día están agarrando el cambio, por ejemplo, haciendo deporte a la hora del almuerzo, en el fondo antes de la pega, después de la pega, etcétera. Y poder también equilibrar un poco las cargas con los hombres. Yo creo que hoy en día está el hombre particularmente en una etapa muy egoísta, muy de auto merecimiento y que en el fondo también la acomoda. Hace 10 años atrás estaba este tema del patriarcado, de que era súper instaurado, de que el hombre se sentía también, se cargaba con la responsabilidad de tener que cumplir con un montón de cosas. Hoy en día yo creo que al hombre le es súper cómodo esta división de roles y se lo tomó muy a pecho esta división de roles. Estamos en un retroceso, parece. Yo creo en la práctica que sí. Pero es que, ¿sabes? Es curioso porque vamos avanzando hacia una sociedad donde, cierto, los roles son compartidos desde todo punto de vista, desde la crianza, tanto del punto de vista de acompañar a los hijos, en realizar las tareas y también desde el punto de vista económico. Las mujeres, como tú decías, Mirna, aportamos prácticamente la mitad en este sentido, pero sin embargo siguen siendo las que todavía tienen este sentimiento de culpa porque los niños están solo en la casa. Entonces no paso al gimnasio o no voy a ir a trotar porque les voy a restar una hora a este espacio que yo comparto con mis hijos. Es que hay un tema bien entretenido porque el hombre cuando comparte este tipo de actividades no tiene culpa, las ve como entretenidas porque son actividades que a lo mejor no estaba acostumbrado a hacer. Versus la mujer cuando deja de hacer estas actividades, en el fondo tiene también un rezago de culpa por no poder estar lo presente que a lo mejor a ella le gustaría, en el fondo, porque por otro lado también vela por su autodesarrollo, por su autorrealización. Da para mucho análisis el estudio, sin duda. Pero por supuesto que queremos agradecer el hecho de que nos hayas acompaciado y compartir parte de estas cifras.